Retiro de sanación, día 7. María es la puerta, nos enseña Jesús. Consagrarnos a María es importante para iniciar este camino de sanación. Necesitamos una madre que nos ayude a sanar nuestras heridas, como cuando éramos pequeños. Necesitamos que María nos conduzca hacia su divino Hijo, sanando nuestras heridas, consolándonos como madre, dándonos toda su ternura maternal. Luego Jesús nos lleva al conocimiento de Él y de nosotros mismos, pero para ello se hace necesario ir a sus pies, saber cuánto amor nos tiene Dios a través de su Hijo. Y para esto nos enseñó a adentrarnos en la mirada de Jesús, dejarnos tocar por su mirada, mirar a Jesús crucificado, mirar a Jesús en el Gólgota, tocar sus pies, besar sus pies, sosteniendo nuestra mirada en su mirada. De ahí nos llevó a reconocernos pecadores. Hemos fallado. Le hemos fallado a nuestro Dios. Lo hemos negado como Pedro. Hemos salido corriendo en el momento de la tribulación. Hemos renegado. No hemos orado. Nos hemos quedado dormidos. Sin embargo, continuamos mirando a Jesús, sosteniéndonos en su mirada, abrazando sus pies en la cruz. Después nos empezó a dar las virtudes necesarias para mantenernos, continuar este camino de sanación. Nada fácil, imposible para nosotros solos, posible para Dios que todo lo puede. Nos dio la herramienta o virtud de la oración. Nos llevó a la virtud del silencio. Luego nos llevó a la virtud de la humildad. Hoy quiere llevarnos a la virtud de la obediencia. Veamos que nos dice el camino sencillo de unión con Dios acerca de la obediencia. La práctica de las virtudes nos lleva a una obediencia amorosa a Dios. La virtud de la obediencia se perfecciona en el Sagrado Corazón de Jesús. Diario de una Madre de la Cruz. La obediencia es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. La obediencia es la virtud que se perfecciona en mi Sagrado Corazón. Yo hice solo la voluntad de mi Padre, porque yo vivo en Él y Él vive en mí. En nuestra unión, siendo uno, yo nunca podría actuar fuera de Él. Esto es amor. Este amor puro te mueve a ser obediente a la voluntad del Padre. Por lo tanto, un signo de amor genuino en el corazón de la Trinidad es la obediencia perfecta a mi santa voluntad. En Hebreos 5, 8, 9, el autor nos dice: aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La obediencia es el fruto de la transformación interior. Diario de una Madre de la Cruz. La virtud de la obediencia es fruto de una gran transformación interior, pues requiere que veas con los ojos de tu alma y escuches la voz de tu Dios que te guía. Es la virtud que crece en la humildad y la pureza de corazón. Requiere mucho abandono de tu voluntad, requiere que tu alma crea en la forma que te he enseñado. La obediencia es el fruto de la confianza. La obediencia es el fruto del amor. Es por eso que soy perfectamente obediente a la voluntad de mi Padre. Cada respiro mío aquí en la tierra estaba en perfecta armonía y obediencia con el Padre, porque vivo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo. Crecer en obediencia es crecer en una profunda atención a los movimientos y mociones del Espíritu Santo en tu alma.
Es por eso que te he enseñado tanto sobre el silencio. La perfecta obediencia a mi voluntad es tu respuesta de amor a mí. La pobreza engendra castidad y la castidad produce obediencia, que es la esencia del amor. Testimonio. Mientras reflexionaba sobre respondiendo el deseo de Jesús de que amemos hasta el extremo de la cruz, me di cuenta de cuán gran canal de gracia es la vida rutinaria de una madre. Nuestras vidas sirven como el clavo en el pie de Jesús. Este es un ejemplo. No puedo estar en esta mañana con ustedes como quisiera, porque estoy sentada en el parqueo de un campo de fútbol esperando que comience el juego. No puedo escoger otro lugar para estar porque sería desobediente a mis deberes como madre. Qué bendición ver con tanta claridad lo que tengo que hacer. El negarme a mí misma se me hace mucho más fácil de soportar. A veces los deberes de la maternidad son tantos, tan intensos, tan constantes, que llego a un punto en que me pregunto si yo, mi persona, aún existe, o si no soy más que un cuerpo que funciona incesantemente sirviendo a las necesidades de los demás. Pero esta mañana he visto cómo cada una de nosotras ama de una manera única y personal, y que el Sagrado Corazón no es solo la fuente de este amor, sino que las llamas de su amor nos forman a cada uno en un canal particular de amor. No hay nadie en el mundo que ame como yo. No hay nadie que ame como tú. Solo yo sé exactamente cuánta leche vertir en el tazón de cereal de mis hijos. Solo yo sé cuánto apretar los cordones de sus zapatos, o exactamente dónde colocar la cola de caballo en la cabeza de mi hija. Así que no soy solo un cuerpo, sino otro Cristo para ese niño, y ese niño es el niño Jesús para mí. Ahora tengo que irme, el juego va a empezar y tengo que estar allí sonriendo, callada porque mi hijo se avergüenza demasiado si grito. A medida que empezamos a vivir en el Sagrado Corazón de Jesús, vemos en los ojos de Jesús cuán egocéntricos somos. A través del largo proceso de sufrir todo con Jesús, el Espíritu Santo poco a poco transfiere nuestra mirada hacia los demás. Ahora, las heridas en los corazones de los demás son más importantes que las nuestras. Comenzamos a vivir para otros cuando comenzamos a vivir para el otro. El amor nos mueve a sufrir el quebranto de los demás con Jesús para obtener sanación para ellos. Esto es más difícil cuando nos ofenden, pero lo podemos hacer cuando el deseo de Jesús de salvar y transformar almas se convierte en el deseo más profundo de nuestros corazones, un deseo que nos mueve más allá de nosotros mismos. No podemos superar nuestro egocentrismo y orgullo por nuestra cuenta. Debemos permitir que otros nos digan nuestros defectos, aunque nos parezca una experiencia humillante. Veamos qué nos dice el Catecismo acerca de la obediencia. En la primera parte del Catecismo, en la profesión de la fe, nos dice: por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela a través de la Sagrada Escritura, y esto se llama obediencia a la fe. Es la respuesta del hombre a Dios. Esto es obediencia. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de esta obediencia.
En la carta de los Hebreos leemos que el gran elogio de la fe de los antepasados insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de la fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el modelo de obediencia es María. María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Pero también tenemos como modelo de fe a San José. San José, que se debatía entre dudas de acuerdo a su cultura y a sus creencias, y como varón comprometido con María. Cuando María le dice que está en embarazo, San José duda, tiene temor, pero también tiene el amor perfecto, la caridad, y sabe que si expone a María a la sociedad, la van a matar a piedra. Por eso San José es prueba de fe y de obediencia. ¿Por qué? Porque acepta el mensaje que el Señor le revela a través del sueño. José, en su silencio y oración, puede oír la voz del ángel y reconoce perfectamente que este ángel trae un mensaje de Dios, y por fe y obediencia acoge el mandato del Señor. Deja a María en su hogar, se casa con ella y adopta al niño Jesús, el Hijo de Dios. Así pues, que la obediencia es una virtud necesaria para este camino de sanación. Si creemos que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, debemos obedecerla. Si creemos que la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo, debemos obedecer a nuestra Iglesia. Así pues, que ser católicos nos invita a ser obedientes a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y obedientes a lo que nos enseña a través del catecismo y de todos sus preceptos y documentos papales. Si estos dos mensajes no estuviesen en coherencia, no estamos obligados a obedecerlos. Para eso se hace necesario que tengamos una conciencia bien formada en la fe. Obedecemos a quien le creemos, obedecemos a la persona en la que tenemos fe. Y nosotros debemos tener fe en Dios, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos confiar que María es pura, que María es hija predilecta de Dios y que se ha sometido en toda su ley, que es obediente. Debemos creer que San José es un hombre muy agradable y perfecto a Dios, es un hombre justo a los ojos de Dios. Por eso le imitamos. Hasta aquí la obediencia a la ley moral. Una vez entendido esto y preparando nuestra conciencia, veamos qué nos dice el Catecismo acerca de la obediencia a la ley civil. En la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. La comunidad humana participa en la vida social. Primero, autoridad. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones
dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Llevamos entonces varias virtudes necesarias para el camino de sanación. La virtud de la obediencia, la virtud de la humildad, la virtud de la oración, la virtud del silencio. Veamos ahora la virtud de la fe. Esta es una gracia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La fe es un acto humano, es decir, es una respuesta a la inspiración divina de Dios. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas. Por ejemplo, cuando una pareja decide casarse, confían en que sus promesas e intenciones son verdaderas, para entrar así en una comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios que se nos revela y entrar así en comunión íntima con Él. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. Esto dice Santo Tomás de Aquino. Así que la fe y la inteligencia no se contradicen, por el contrario, con mi intelecto puedo asumir y aceptar las verdades de la fe. El Espíritu Santo mueve mi corazón y mi intelecto a que comprenda lo que la Iglesia nos enseña y a lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Por ejemplo, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos.
motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra de Dios, y Dios es verdad. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza de que da la luz divina es mayor que la luz que da la luz de la razón natural. Por eso nosotros por fe creemos cosas que a veces no entendemos. Un ejemplo de esto es la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el vino. Por fe creemos en la transustanciación que se da en el momento de la consagración. La materia continúa tal cual cuando consumimos la hostia y la sangre de Cristo después de la consagración. Nos sabe a harina de trigo. Cuando consumimos la sangre de Cristo, el vino nos sabe a vino. Pero por fe aceptamos esto. Sin embargo, Jesús ha querido manifestarse a través de los siglos en lo que llamamos milagros eucarísticos y ha permitido la Iglesia y el mismo Dios que los hombres con su ciencia identifiquen, analicen y comprueben que es sangre humana. Así pues, que la fe es otra virtud supremamente necesaria para seguir este camino de conversión. Buscar la sanación es un camino de conversión. Buscamos la sanación porque estamos cansados de sufrir, estamos agotados, extenuados, llevamos toda una vida, 20, 30, 50, 90 años, sufriendo y padeciendo cosas que sabemos que no tendrían por qué estar en nuestra vida, pero por ignorancia hemos estado sometidos. Este camino de sanación es un camino de conversión, es un camino para entrar a la verdad. Por eso se hace necesaria ser consciente de estas virtudes y pedirlas al Espíritu Santo. El hecho en sí mismo de estar buscando la sanación ya es una inspiración divina del Espíritu Santo, ya es una moción del Espíritu Santo en mi ser que me está invitando a que entre en la verdad de lo que soy, en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de mí misma. Veamos ahora qué nos enseña el Señor a través del camino sencillo de unión con Dios acerca de la fe. El Papa Emérito Benedicto XVI nos da una profunda visión sobre cómo vivir la fe. Tendremos la mirada fija en Jesucristo que inició y completa nuestra fe. En Él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano, la alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte. Todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En Él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se ilumina plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos 2000 años de nuestra historia de salvación. Por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos. Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores. Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica, la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la justicia.
para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos. Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús, allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos, en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. También nosotros vivimos por la fe, para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia. La fe perfeccionada, diario de una Madre de la Cruz. Tu fe se perfecciona en el sufrimiento y en las pruebas. La fe perfeccionada es el completo abandono a la voluntad de mi Padre en todas las cosas por medio de tu unión conmigo. Por lo tanto, tu crecimiento en la fe depende del abandono de tu voluntad a mí y también de que conozcas mi amor perfecto por ti. El irte desprendiendo de las capas de apego a tu voluntad, que es el amor propio, tiene lugar cuando empiezas a confiar en mi amor por ti. Es por eso que sufrir todas tus penas conmigo es tan beneficioso para tu alma, porque en ese proceso tocas las heridas abiertas de mi amor por ti. Esto perfecciona tu alma rápidamente en el abandono y en la confianza hasta que llegas a experimentar todo, lo bueno y lo que percibes como malo, como un regalo de mi amor por ti. Es el don de saber con tu mente, corazón y alma que el amor de Dios solo desea hacer de ti la nueva creación que desde el principio de los tiempos Él quiso que fueras, una creación a imagen y semejanza de Dios, santos hijos e hijas del Altísimo. Por eso vine a la tierra, para liberarte de la esclavitud del pecado, para hacer de ti una nueva creación y atraerte a la unidad de la Santísima Trinidad, para experimentar la santa felicidad por toda la eternidad. ¿Qué amor hay mayor que este? La fe nos lleva a la comunión con Dios. Él quiere dársela a todos, pero los corazones deben estar abiertos al Espíritu Santo en humildad y sencillez. El Papa Emérito Benedicto XVI nos dice: escuchemos una vez más las palabras de Isabel, que se completan en el Magnificat de María. Dichosa la que ha creído. El acto primero y fundamental para transformarse en morada de Dios y encontrar así la felicidad definitiva es creer. Es la fe en Dios, en el Dios que se manifestó en Jesucristo y que se nos revela en la palabra divina de la Sagrada Escritura. Lo que significa creer. Diario de una Madre de la Cruz. En el camino sencillo de unión con Dios, el Señor nos enseña: ¿qué significa creer en aquel que Dios envió al mundo? Para creer en la palabra de Dios, tu corazón debe ser puro. Solo por medio del Espíritu puedes creer en mi palabra, no con tu mente, sino con tu corazón. Mi palabra es mi vida, que ha de tocar la profundidad de tu corazón. Tu corazón endurecido no puede sentir cuando lo toca mi palabra viva. El intelecto puede recibir mi palabra y manipularla, pero el Espíritu penetra el corazón con mi palabra y lo transforma. Creer es abandonarte a mí para que yo pueda hacerte una nueva creación por medio de mi Espíritu. ¿Qué se requiere para creer? Humildad, sencillez y obediencia. Por eso digo que debes ser como un niño para verdaderamente llegar a creer y seguirme. Crees con el corazón cuando encuentras al Dios vivo ante ti, al oír su voz y contemplar sus ojos. Es por eso que solo los puros de corazón pueden ver, oír y conocer verdaderamente a Dios. Por lo tanto, hija mía, dile a mis hijos que sean humildes como yo soy humilde, que confíen en que mi Espíritu les enseña y no en su propio entendimiento, porque su entendimiento es muy limitado, pero mi entendimiento los llevará a encontrar al Dios vivo y a poseer la vida de la Santísima Trinidad. Primero creemos y después entendemos. Muchos abandonaron a Cristo aún después de haber presenciado sus milagros.
Esperaban comprenderlo en términos humanos antes de creer en Él. Pero eso es imposible porque no podemos alcanzar a Dios con nuestra sola inteligencia natural. Debemos creer antes de que podamos entender. Creemos lo que Él enseña porque hemos llegado a conocer que Él es Dios. Podemos creerle sin pedir explicaciones, reconociendo con gran humildad que solo más tarde, con su gracia, comenzaremos a entender. Volvemos al Papa Emérito Benedicto XVI, quien nos dice: al ver que muchos de sus discípulos se iban, Jesús se dirigió a los apóstoles diciendo: ¿también ustedes quieren marcharse? Como en otros casos, es Pedro quien responde en nombre de los 12: Señor, ¿a quién iremos? También nosotros podemos reflexionar: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sobre este pasaje tenemos un bellísimo comentario de San Agustín que dice en una de sus predicaciones sobre el capítulo 6 de San Juan: ¿ven cómo Pedro, por gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, entendió? ¿Por qué entendió? Porque creyó. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos das la vida eterna, ofreciéndonos tu cuerpo resucitado y tu sangre a ti mismo. Y nosotros hemos creído y conocido. No dice hemos conocido y después creído, sino hemos creído y después conocido. Hemos creído para poder conocer. En efecto, si hubiéramos querido conocer antes de creer, no hubiéramos sido capaces ni de conocer ni de creer. ¿Qué hemos creído y qué hemos conocido? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, que tú eres la vida eterna misma, y en la carne y en la sangre nos das lo que tú mismo eres. Pedro tenía que creer para comprender, pero su fe tenía una base sólida. Había llegado a conocer a Jesús. Fue testigo de sus milagros, pero lo más importante es que vio en Jesús, con los ojos de su corazón, el amor divino actuando a través de su corazón humano. Esta también fue la experiencia de María Magdalena, de San Juan y de Dimas, el buen ladrón. Este es el camino de la fe. Testimonio de una madre espiritual que escribe a su hijo sacerdote. Mi querido padre, espero que se encuentre bien. Aquí estoy, un día más en este hospital lleno de niños que sufren y familias que sufren a través de ellos. El sufrimiento sigue siendo un misterio para la mayoría de nosotros. No entendemos plenamente su propósito, su valor. No entendemos por qué un Dios amoroso lo permite, pero según yo lo veo, lo más importante no es entenderlo. Hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos completamente, pero si confiamos en la bondad de Dios, si no cuestionamos a nuestro Abba y dejamos que Él haga con nosotros lo que Él quiera, si entramos en sus caminos, que no son los nuestros, entonces comenzamos a vivir y experimentar en nuestros corazones sus palabras del Evangelio. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mi yugo, las definiciones de yugo, hablan a fondo de nuestra unión con nuestro Señor. El yugo nos une a Él. Nuestras cargas, nuestros sufrimientos, tienen el propósito de acercarnos a Él para estar tan cerca de Él, tan unidos con Él, que nuestras heridas toquen sus heridas. Algo sobrenatural ocurre en medio de nuestros sufrimientos si llevamos el yugo con Él. Nos convertimos en uno con Él en nuestros sufrimientos. Si no lo resistimos, si no lo combatimos, si nos abandonamos a Él, si aceptamos y acogemos sus caminos de unión y comunión, entonces entramos en lo que yo llamaría una vida sobrenatural con Él y en Él. El abandono total de una verdadera amante a su amado. La felicidad del amor verdadero requiere nuestra confianza. Mi querido Padre, muchas veces cuando estoy contigo, nuestro Señor me concede la gracia de verte como un niño pequeño, un muchacho que no tiene fuerzas para combatir el dolor y se siente vencido por él. Cuando te veo como un niño, yo me veo como una niña también, como una niñita que ha encontrado el camino a casa y viene a tomarte de la mano para llevarte a ti, para llevarte a casa. Es en casa donde Jesús
nos toca con sus heridas y donde somos renovados, reiniciados y sanados con su amor. Tenemos que entrar en su hospital de amor, tenemos que confiar en sus caminos de sanación, tenemos que creer en su amor por nosotros. Un día más en esta sala de hospital, inmersa en su gracia, en su amor por nosotros, por todos. Un día más con este regalo que parece ser una vida inútil y desperdiciada. ¡Qué tiempo tan precioso! Medito todo en mi corazón. Permanezco en la quietud de su gracia que comparto contigo hoy. Una contigo en el silencio del corazón de Jesús. Oremos. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Ven Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Condúceme por este camino de sanación. Llévame a descubrir las verdades eternas. Llévame a aceptar lo que no puedo entender. Llévame a no cuestionar lo que sé en el fondo de mi corazón por tu gracia que es verdad. Aunque no lo entienda, lo acepto, lo vivo y lo practico. Amén. Bendiciones.